iglesia cristiana actual es de suma importancia la presencia del Espíritu Santo, la Shekinah, la gloria de Dios, el Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Esto que hizo que los apóstoles predicaran el Evangelio y se bautizaran 5.000, 3.000 personas en un solo día. Pero yo hago una pregunta: ¿acaso algunas iglesias cristianas han perdido el fuego de Dios? Aquí te lo comento. Es verdaderamente increíble ver iglesias que perdieron ese fuego santo, esa presencia divina que en sus inicios fue glorioso. Los dones del Espíritu Santo, los dones de profecía, los dones de sanidad y cosas maravillosas y sorprendentes ocurrieron en el inicio de movimientos espirituales de fe y hoy se volvieron religión. ¿Pero qué sucedió? Porque actualmente ellos quieren volver al pasado, lo que llaman reavivar. Y cuando tú quieres reavivar algo, significa que has perdido algo. Tú no reavivas algo que está vivo, tú reavivas algo que está a punto de morir. ¿Qué sucedió con esta estructura o con estas estructuras? ¿Y por qué perdieron esa presencia divina? ¿Qué pasó que ahora ya no existe esa conexión con Dios que antes era fresca y que diariamente en cada servicio se manifestaba ese poder, esa gloria maravillosa? Aquí vamos a tratar de ir desglosando para dar un aporte más allá de una crítica. Es un aporte para que pueda bendecir y para que estas iglesias puedan volver a encontrarse con ese fuego y esa presencia de Dios. El Señor Jesús durante su ministerio realizó muchas sanidades. Este fue uno de sus atributos principales. Y voy a partir con el testimonio de Jesús en este capítulo. No solo vino a sanarnos espiritualmente del pecado, sino también se interesó en la sanidad física del hombre. En el libro de Hechos 3 se nos narra una historia muy conocida por todos, pero en la cual hay aspectos reveladores, incluso incómodos, que tal vez estemos ignorando. Veamos brevemente este pasaje. Vemos que Pedro y Juan se dirigían al templo a la hora de la oración. Un cojo de nacimiento les pide limosna y Pedro le dice lo siguiente: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, de Yeshua, levántate y anda. Tratando de buscar los puntos comunes entre Pedro y la iglesia cristiana de hoy en general, la iglesia de nuestros días, yo observo que hay una diferencia fundamental. La iglesia de hoy no puede decir que no tiene plata ni oro, de hecho tienen, tal vez tengan de más de lo que necesitan. Y tampoco pueden decir, levántate y anda. ¿Qué está sucediendo con esto? Levántate y anda es el poder de Dios, ejercido en la manifestación de los dones espirituales. Y eso lo vamos a ver desde el punto de vista de Lucas 13, con el evento de la mujer encorvada. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, dice la palabra. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. La mayoría de nosotros hemos visto esas personas cuya columna se va encorvando. Eso se llama cifosis. Este es el resultado muchas veces de aplastamiento de los cuerpos de las vértebras o deformaciones en las vértebras. En este caso, creemos que en forma progresiva, por 18 años, la situación había empeorado. Como sucede normalmente en estos casos, la enfermedad que esta mujer tenía, hoy la llamaríamos cifoescoliosis. De hecho, hay tratamientos medicinales, hay una serie de cosas. Dice la palabra en Lucas 13:12 que Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La iglesia tradicional actualmente rinde culto a la organización externa, olvidando que la verdadera iglesia es la iglesia invisible, que está compuesta por todos los que conocen a Cristo como Salvador y Señor. Cuando te hablo de los dones de sanidad, cuando te hablo del ejercicio espiritual que debe de hacer la iglesia hoy,
Te muestro el poder de Dios ejercido en Cristo. Cristo mismo sanando, echando fuera principados, potestades. Y es algo que pocas iglesias hacen. Hoy en día la iglesia trata estas condiciones incluso de manera psicológica, de manera medicinal. ¿Y qué es la iglesia? Porque para eso están los hospitales. La iglesia es un centro espiritual de sanación, de liberación. Es una universidad del cielo, aquí en la tierra. Es una organización que debería de bendecir a miles en Cristo Jesús, llevando la presencia de Dios a las personas. Pero hemos perdido el enfoque que necesitamos tener. Por eso se habla de la necesidad de experimentar un reavivamiento. Pero este tiene que comenzar por cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con la iglesia actualmente? Hay algunos síntomas que yo quisiera analizar en este video, en este podcast. Son muchos, pero sería bueno ir analizando, ir acortando esa brecha. Una de las cosas que pasó es que la iglesia levantó un perfeccionismo humano que absolutamente nadie puede llevar y que no es la obra gloriosa de Cristo. Debemos entender prioridades importantes. Por ejemplo, que Jesús primero es nuestro Salvador y luego nuestro ejemplo. Este orden es clave para vivir una vida en santidad, o sea, dedicarse a Dios. La justificación por la fe significa solo justificación, aunque la santificación es un fruto de esa justificación. Y ese orden, cuando lo cambias, cuando lo tuerces, es bastante complicado porque se vuelve a las personas legalistas, frustra a muchas personas que intentan salir de su condición pecaminosa. Sin Cristo es imposible. Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Llevaron la sanidad, hablando de este don, y voy a hacer hoy énfasis en esta parte específica, la sanidad en Cristo. Llevaron la sanidad a solo la alimentación sana y a la medicina alternativa o comercial, que evidentemente Dios también usa, pero la iglesia tiene un sentido más allá, ir más allá. Olvidaron el poder de Dios operando a través de los dones del Espíritu Santo. Te hago una pregunta, y es un poco radical, pero hay que hacerla. Jesús sanó con una lechuga, por ejemplo. Es radical, pero hay que hacérsela a mucha gente. Hay mucha gente que predica en un púlpito de lechuga, de vegetales, de alimentos, de una vida sana, que no está mal, pero el tiempo hay que aprovecharlo, hay que hablar del poder de Dios. Hay que hablar del poder de Dios porque si estamos hablando de avivamiento y no estamos ejerciendo esto que Cristo hizo, entonces algo falta. Para hablar de salud hay cualquier cantidad de contenido. Gente atea es vegetariana, gente atea hace ejercicio. Aquí estamos hablando del fundamento de la iglesia. Si por el dedo de Dios echan fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. La liberación espiritual es algo que causa mucho ruido en la iglesia tradicional. Es algo que sucede, un evento cada 5, 6, 7 años. Mire, echaron fuera lo que llaman exorcismo o liberación. Pero es algo que cotidianamente Jesús hizo su ministerio, prácticamente cada Shabbat, cada semana, Él estaba echando fuera. Porque la condición que tenía el hombre era una condición espiritual, eran cadenas espirituales. Y Jesús vino a hacernos libres a todos. ¿Por qué no se ejerce este ministerio tan poderoso cotidianamente en la iglesia de Jesucristo? Las ataduras espirituales de los hombres ahora son tratadas mayormente con psicología humanista, sociología, terapia familiar, pero con poco o nada del poder de Dios. O sea, estamos tratando de domesticar a los chukis, a los principados, a demonios, que deben de salir con la autoridad de Cristo. Y hay iglesias que no ejercen este don, incluso critican a otras organizaciones cristianas que sí lo ejercen. Y es una debilidad, es una falta, una carencia de poder. Hay mucha teología que trata de sostener esta carencia de poder. Por ejemplo, la dispensación. No, es que se liberaron, se sanaron, porque fue en aquella dispensación del Espíritu Santo. Eso es algo muy técnico, pero no es la realidad. Estás tratando de sostener que en tu iglesia no hay poder.
Y créeme, lo mejor es ayunar y pedirle al Señor, orar en oración, en comunión con el Padre, en intimidad. Señor, ¿qué me hace falta? ¿Qué necesito de ti? Porque todos necesitamos. Yo no estoy aquí parado, sentado diciéndoles, mira, ustedes les hace falta esto. No, a mí también me falta la presencia del Espíritu Santo. Yo necesito llenarme de Dios. Yo necesito vaciarme de todo lo demás y llenarme de la presencia del Espíritu Santo. La iglesia debe entender que unidad no es uniformidad y que la verdadera unidad solo es posible cuando las palabras de Cristo sobre dirigencia son tomadas en serio. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Ese tipo de estructuras piramidales que tanto daño le han hecho a la iglesia de Cristo. Jerarquías. Y era un problema que tenían también los discípulos. ¿Quién es el primero? Permite que mis hijos se sienten a tu lado cuando estés en el reino de los cielos. Jerarquías. Y Jesús, en su momento, agarró un niño, el que quiera ser el primero, sea como él. En las finanzas ni se diga. Hay iglesias que tienen más administradores que pastores. Vuelvo a repetirlo. Hay iglesias que tienen más administradores que pastores, tratando humanamente de sostener instituciones que casi en un 70% ya no son iglesias, sino corporaciones jurídicas. En la adoración y la alabanza, lo primero que sucede en estas estructuras dogmáticas que debe de mejorarse es que han confundido reverencia con falta de gozo espiritual. Y por ende, la alabanza, que es lo que es conectar con el Padre en espíritu y en verdad, bajas a ese nivel y bueno, ¿cómo buscas la presencia de Dios si cuestionas los métodos, las formas en las cuales el Espíritu Santo quizás quiera que se le adore? La coacción en los estilos tradicionales de adoración, que en sí mismos son culturales y según ellos son los únicos estilos para adorar a Dios. Musicalmente estamos hablando de música folk americana del siglo XIX y siglo XX. Existen incluso racismo cultural en la música, en la adoración, racismo cultural en la música y en la adoración. Es decir, toda la adoración musical que viene de África o toda la adoración musical que se desarrolla, que se crea en Sudamérica, por ejemplo, en la India, por ejemplo, es diabólica, porque simplemente usan instrumentos de percusión, por ejemplo. Pero la adoración de influencia alemana y británica, eso sí es de Dios. Esas son cosas que hay que ir corrigiendo en Cristo. Yo creo que lo más interesante es que todos necesitamos un avivamiento espiritual. Necesitamos una transformación en Dios. La iglesia cristiana necesita cambios estructurales, pero a través del Espíritu Santo, no a través del hombre. Ya el hombre lo ha intentado muchas veces y ha fracasado. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos esa transformación del Ruach, del Espíritu de Santidad, en cada uno de nosotros. Voy a ir haciendo podcast, esta es solamente la primera etapa, pero sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y créeme, no es una crítica, todos necesitamos una corrección. Estamos aquí para ser corregidos en Dios. Y estamos aquí para ser transformados, porque el Señor dice que vamos a ir de gloria en gloria, o sea, subiendo de nivel hasta que Cristo venga. Bendiciones.